Y pues hoy es día 9 de septiembre del año 2025 y tenemos el honor de tener al profesor Carlos Barberi con nosotros desde Colombia transmitiendo, y estamos transmitiendo desde México para el mundo, y estamos hasta Colombia y tenemos amigos de Venezuela, amigos de Bolivia, amigos de Perú y todo México. Bienvenido, profesor Carlos Barberi. Pues vamos a hablar de ortopedia monomaxilar inductiva. Adelante, los micrófonos son todos suyos. Esto como para entrar en materia de del concepto que estamos tratando y de qué es la ortopedia actual, la ortopedia de este siglo. Porque debemos entender que también en Europa, tal vez 30 años después de que Pierre Robin mostrara su monobloc o Andresen mostrara su activador de Andresen, tal vez 30 años después hay un hombre en Austria que es un grupo que es Kantorowicz, Korhaus, Bosch, que están, y Martin Schwarz, que están creando un concepto donde están preocupados más por el tamaño de las arcadas dentales que por el relacionamiento de las arcadas dentales. De hecho, vamos aclarando que hay una cosa que se llama dismorfia o dismorfismo, que el prefijo dis alude falta o ausencia de forma. Dismorfismo es falta de forma de los maxilares, entendamos. Y disrelación, con el mismo prefijo dis, ausencia, es falta de relacionamiento. ¿Cuál es la ortopedia maxilar que ustedes, los participantes de este evento, tienen en mente? ¿Cuál es esa ortopedia maxilar que tenemos? ¿Qué es lo que estamos resolviendo? El relacionamiento. ¿Por qué es que estamos preocupados? ¿Por el relacionamiento de los maxilares o por el tamaño de las arcadas dentales? Hágase esa pregunta y yo voy a responderle lo siguiente. Voy a responderle que las arcadas dentales se correlacionan adecuadamente porque tienen un tamaño acorde, porque hay una concomitancia entre ellos, porque hay una, como entidades unívocas, debe haber una correspondencia biunívoca, como entidades biunívocas deben correlacionarse. Es decir, lo primero que tenemos que resolver son los problemas de tamaño. Yo veía al doctor Jaciel presentar un casito ahora, hace un rato, en la clase, no sé si la tenemos todos, claro, seguramente no estábamos ahí todos, pero yo al doctor Jaciel presentar un caso donde hay un canino que en sí mismo es un aparato de ortopedia miofuncional que desvía la mandíbula. En el caso del ejemplo era a la izquierda, creo yo. Y entonces veía un caso donde había un canino que es un aparato funcional, miofuncional, que estaba haciendo las veces de desviar la mandíbula hacia un lado y hacer una asimetría en el maxilar hacia otro lado, cuando realmente lo que ocurría era que en el maxilar no existía tamaño adecuado para alojar una mandíbula. Entonces, entendamos que finalmente el dismorfismo, la dismorfia, la falta de tamaño de las arcadas dentales es un elemento que debe corregirse primeramente, tempranamente. Sin embargo, no está así. La ortopedia maxilar que tenemos, yo la llamo la ortopedia antigua, la llamo la ortopedia de las férulas bimaxilares impositivas, férulas, es decir, que aquietan la dinámica. La ortopedia antigua son unos aparatos bimaxilares que buscan relacionar un par de arcadas dentales que aún no concomitan, no se parecen en tamaño. Es decir, la ortopedia antigua está preocupada por relacionar una mandíbula que está distal o que está prógnata, cuando realmente no sabe si realmente esas dos arcadas concomitan. Y si no concomitan, es muy difícil que, a pesar de que el paciente tenga un aparato 24 horas del día, con un cambio de postura terapéutico, con una mordida constructiva, con un cambio de posición, es muy difícil que ese paciente que se quita el aparato 3 veces al día para masticar alimentos y va y hace la masticación en donde están las facetas de desgaste, donde se está estableciendo, donde está el patrón oclusal, donde está el mecanicismo oclusivo que dictamina el engrama neural. Es decir, tenemos un aparato bimaxilar que estira, elonga la musculatura, la elonga, estira la musculatura, se llama elongar la musculatura,
la elonga, pero el paciente viene, se quita el aparato y durante 3 veces al día le da una orden al engrama neural, lo fija en el engranaje mecánico que tiene, que se llama oclusión dental, váyase así, hace esto. Es decir, le dictamina al engrama neural, le dictamina al cerebro un engrama mecánico que se convertirá en engrama neural. ¿Por qué? Porque en el fondo todavía es muy difícil ir contra conceptos, contra el dogmatismo. El dogmatismo, no estoy hablando del dogmatismo religioso, sino el dogmatismo académico. El dogmatismo académico es la muerte del conocimiento. Y es muy difícil ir en contra de él y decir de otra manera, no, es que pasa esto o pasa aquello. De repente es muy difícil llegar con nuevos conceptos, pero yo traigo unos aparatos que son europeos también, que nacen 30 años después del monoblot de Pierre Robin, que nace en 1930 en Austria, que es la placa activa, una placa para conseguir tamaño de las arcadas dentales, pero atiéndanme esto y objétenmelo, por favor, porque ahora estoy haciendo una introducción, ahora los voy a dejar libres para que entremos a objetar esto. Una ortopedia, entonces decía una ortopedia maxilar, unas placas activas donde atiéndame esto, por favor, y objétemelo. Todavía en el mundo, no en México y en Colombia o en Argentina, no, todavía en el mundo no se cree, atiéndame esto, y dígame lo contrario, dígame, no, eso está clarísimo. No se cree en el mundo que los maxilares sea posible cambiarles el tamaño. Es decir, que el dismorfismo no puede resolverse. Y entonces, si estamos a ese nivel, si nosotros no creemos que pueda cambiarse el tamaño de los maxilares, yo diría que empaque y vámonos y no sigamos en este cuento de decir que ortopedia funcional o miofuncional o ortopedia de los... En fin, no podemos seguir en esto porque si nosotros no creemos que el tamaño de los maxilares pueda corregirse terapéuticamente, es decir, que pueda inducirse el cambio de tamaño, si nosotros no creemos en esto, tenemos que decir, hombre, esto no va para ningún lado. Los niños están formados, sus maxilares, su trompa ya está establecida y no hay nada que objetar. Esperemos que llegue el momento de hacer 4 exodoncias y alinear los dientes terapéuticamente, es decir, hacer la estética correspondiente, porque la miofunción no fue posible resolverla. Repito, todavía en el mundo no se cree que los maxilares es posible cambiarles su tamaño terapéuticamente, excepto la disyunción que nace en Francia en 1880, que esa sí creemos que sea posible, es decir, que podemos rasgar la cola de Milano de la sutura media palatina y separar abruptamente un par de huesos, donde no estamos hablando del desarrollo, no necesitamos del desarrollo, es una fractura no asistida quirúrgicamente mediante un disyuntor. Entonces, básicamente es eso. Y el anclaje esquelético es el anclaje implantosoportados, donde el marketing vino y nos dijo que no, que esa disyunción dental, de soporte dental, o sea, de anclaje dental, no funciona, que solo inclinaba la gente. Siga usted. Y solo hasta 19 años la disyunción se tiene que hacer para que fracture la sutura media palatina, se hace hasta los 18, 19 años. Esa disyunción con ese anclaje dental, que a pesar de ser anclaje dental, se convertirá en anclaje esquelético cuando se le implementan protocolos intensos que ayuden con la hialinización de los alvéolos, es decir, con el freno de la hialinización de los alvéolos, y que por consiguiente ese anclaje dental se convierta en anclaje esquelético. Esto, si no me lo entienden, me gustaría que lo retomáramos cuando lo queramos dejar claro. Entonces, la disyunción con ese anclaje dental se puede convertir en anclaje esquelético si se manejan unos protocolos adecuados de 3 palancazos de 90 grados, que son un cuarto de vuelta del tornillo, lo que representa cada palancazo un cuarto de milímetro, lo que quiere decir que en el día
en activaciones cada 8 horas, desayuno, almuerzo y comida, son 0,75 de milímetros, es decir, casi 1 milímetro menos 0,25. Con esos protocolos se están hialinizando los alvéolos y se está produciendo una fractura de la sutura media palatina ante la no respuesta de unos alvéolos que están hialinizados, ferulados, están casi en hueso hialino, por esa razón no responden. La expansión alveolar, la disyunción se puede hacer con ese anclaje dental si se hacen protocolos lentos. Pero en las escuelas del mundo, atiéndame esto, todavía hay profesores que le dicen a sus alumnos, vea, usted pone este disyuntor y lo activa día por medio. Le voy a contar, activar un disyuntor día por medio es solo hacerle una presión ortodóntica a los dientes e inclinarlos hacia vestibular. No es una expansión, es un protocolo lento que va a ser ortodoncia, pero la ortodoncia que va a ser esa inclinación axial del diente en el alvéolo y por consiguiente no va a haber una verdadera respuesta de disyunción. Hay una expansión esquelética, una expansión ni siquiera alveolar. Ahora hablaremos de la expansión alveolar. Hay una inclinación axial de dientes hacia vestibular, obviamente con altos márgenes de residuo. Y le doy esta prueba. Hay gente que dice, le pregunta al quien está haciendo la disyunción, le dice, pero si ese paciente ya tiene 12 años, tiene 13 años, tiene 15 años, ya él no está ya no está en crecimiento, dicen algunos objetadores de la disyunción. Ese paciente ya no está en crecimiento ni necesitamos que esté en crecimiento, por el contrario, lo que necesitamos es que no esté en crecimiento porque lo que estamos haciendo es una cirugía no asistida, es una fractura de la sutura media palatina ante la hialinización o ferulación hialina de los dientes, de los procesos alveolares derecho e izquierdo en el hueso alveolar y basal. Eso es hialinizarlos y entonces ese anclaje que era dental se convertirá en anclaje esquelético y el disyuntor rasgará, fracturará la cola de Milano de la sutura media palatina. Eso se llama disyunción y se hace de esa manera. Ahora, pero depende de la escuela, a usted de pronto le llegará un speaker y le dirá, no, eso solo hace inclinación axial de dientes. El que hace la inclinación axial de dientes es el que hace protocolos de 2 o 3 activaciones de día por medio. El que hace activaciones, 2 o 3 activaciones día por medio, ese va a ser una inclinación de dientes. En síntesis, ese disyuntor o se usa como disyuntor con 2 protocolos diarios o con 3 protocolos diarios si el paciente tiene más de 11 años. Si tiene menos de 11 años, 2 protocolos, es decir, cada 12 horas, un palancazo de 90 grados a ese paciente de menos de 11 años y 3 palancazos a ese paciente de más de 12 años. De esa manera se hará una disyunción en ese paciente, es decir, se hialinizarán los alvéolos, se frenará el movimiento ortodóntico y se fracturará la cola de Milano de la sutura media palatina ante la no respuesta de un hueso alveolar que está hialinizado, está ferulado, no puede responder. Entonces, la cola de Milano se rasga, se fractura y al 4º día usted tendrá una disyunción que usted deberá monitorear, no con ninguna tomografía, una simple radiografía oclusal o una periapical implementada a manera de oclusal en el centro y va a darse cuenta que la disyunción se va a manifestar excéntrica, es decir, va a abrir más adelante que atrás y más abajo que arriba. Es decir, va a haber una fractura de la sutura media palatina y por la sujeción del hueso atrás va a ocurrir que lo que va a hacerse es una separación. Pero no se sorprenda porque sea en abanico. De hecho, le aclaro, las estrecheces esqueléticas, las compresiones transversales, las atresias transversales, generalmente son arcos puntiagudos que dejan claro que lo que está estrecho es el sector anterior, porque tenemos que ir a abrir.
Ahí es donde tenemos que poner un disyuntor y manejarlo con protocolos protocolos rápidos para que dé la disyunción. Es decir, el disyuntor disyunta porque se le administran protocolos intensos para que disyunte. Quien le administre protocolos cada 2 días, un palancazo cada 2 días, no está haciendo un tratamiento acorde. Pero eso lo enseñan muchas escuelas. Pero atento para dónde voy. Atento para dónde voy. No se me confunda que ya le voy a hablar con ese mismo disyuntor de la expansión alveolar. Ojo para dónde voy. No se distraiga. Esa disyunción está demostrada, nace en Francia en 1880, se hace con protocolos que hialinicen los alvéolos, dos activaciones diarias o 3 activaciones diarias durante una semana o 10 días, y ahí está la disyunción, y hay que esperar 90 días para que se conforme una nueva cola de Milano en la sutura media palatina, y por consiguiente para que se conforme un callo óseo y se conforme una nueva cola de Milano en la sutura media palatina, una nueva sutura. Y eso es disyunción. Pero atento que voy a cambiar de tema y voy a seguir en el mismo tema. Voy a hablar de expansión alveolar, ya no esquelética. La anterior, lo que estamos hablando, la disyunción, está dentro de la ortopedia maxilar mecánica. No es ortopedia funcional. Se llama ortopedia maxilar mecánica. ¿Por qué se da? ¿Por qué? Porque se fractura la cola de Milano por esto. Pero ojo para dónde voy. Y quien hace activaciones 2 o 3 veces por semana, no tiene idea de lo que está haciendo, está inclinando bien, él lo sabe, él lo ha visto, él lo ve todos los días. Y la crítica todos los días nos la muestra. No, eso es lo único que va a hacer es inclinar bien. Ese paciente ya no está en crecimiento, no sé qué. Que no necesita saber que está en crecimiento. Pero ojo para dónde voy. Pero ese mismo disyuntor, activado cada 21 días, un solo cada 21 días, ese mismo disyuntor, activado cada 21 días, a la ausencia de que no hay en el mundo, no en México o en Colombia, no hay ortotécnicos formados para construir unos ganchos de sujeción vertical que deben llamarse broches de amarre, que provienen del gancho de Phillips Adams y de Martin Schwartz, la punta flecha de Schwartz, provienen de ahí como ganchos para amarrar, sujetar, aferrar verticalmente una placa acrílica que nació en Vulcanita y que cuando nació en Vulcanita tenía unos ganchos de aferre, agarre, sujeción vertical, es decir, para evitar el desalojo de esas placas hacia oclusal. Esa placa se llama la placa Schwartz, necesita unos broches de amarre, los ganchos de sujeción vertical, son unos clips, unos ganchos que van a superar la barriga del ecuador coronal y van a entrar y van a agarrar casi la unión cementoamélica para amarrar una placa, y deben ser 4 broches de amarre. El arco vestibular no tiene razón de ser. Sin embargo, en el mundo todos hacen la placa de Hole, hacen un arco vestibular de Hole y 2 ganchos circunferenciales. En Brasil abundan, no sabemos hacer el gancho de unos ganchos circunferenciales que les ponen un topecito de resina y lo usan a manera de sujetar una placa. Es un absurdo. Lo hacen porque no saben qué es un broche de amarre. Cuando usted quiera saber qué es un broche de amarre, yo se lo puedo indicar. De hecho, es un gancho que yo presumo que es complejo de hacer, porque yo voy por el mundo enseñándole a hacer los broches de amarre al mundo y todavía como que no los aprendemos. Pero es que no hay ortotécnicos capacitados para hacerlo. El ortotécnico ya, el protésico dental, con lo que sabe de ortodoncia, con eso se defiende, porque en el fondo no necesitamos mucho todavía discutir aparatos o técnicos, ortotécnicos con un carácter científico que sepan construir aparatos. Entonces, ojo para dónde voy. Como no existen los broches de amarre, entonces vamos a echar mano de una discusión que traemos que se llama un disyuntor. Ponga un disyuntor en la boca de cualquier paciente. Si no tiene sino 2 bandas, póngale 2 topecitos de resina por allá en la cara palatina de los caninos, de los primeros molares deciduos, de los primeros bicúspides, si ya está en dentición permanente, de los laterales. Unos topes, bultos de resina
que eviten que el brazo del disyuntor se pueda desplazar hacia oclusal. No es una adhesión, no es adherir. No le estoy diciendo adhiera la placa en el sector anterior, no le estoy diciendo eso. Le estoy diciendo pongo unos estorbos, unos bulticos, unos topecitos de resina que estorben para que el aparato no se desaloje hacia oclusal en el sector anterior. Cuando tenga ese aparato, que tenga un disyuntor con dos cuñas, topes o estorbos, manéjelo con protocolos de cada 21 días. Es decir, cada 21 días vaya y hágale un palancazo. Así se va a conseguir la expansión alveolar y consecuente repercusión en el hueso basal. Es decir, va a crecer el hueso basal, el hueso alveolar y el hueso basal del maxilar, y atento con esto, y de la mandíbula. Atento con esto, que ahí usted de pronto no me va a creer, porque la literatura clínica reza todavía que la expansión de la mandíbula es imposible, que no lo intente siquiera. Yo me formé en una facultad de odontología pública de carácter social en los años 70, donde trabajé 15 años de tiempo completo, asistiendo al estudiante de 9º y 10º semestre y casi que tomando decisiones diagnósticas para conseguir resolver problemas que se presentaban en los pacientes de esa preventiva 5 y 6 del 9º y 10º semestre, se llamaba así de esa manera. Y lo único que vi fue que la expansión alveolar era el pan de cada día, era fácil de hacer, pero ahora el mundo dice que no, que la expansión no es posible conseguirla. Yo me formé haciendo expansiones alveolares en la Facultad de Odontología de la Universidad de Antioquia en los años 70 y 80 y casi 90, donde estuve vinculado de tiempo completo construyendo métodos terapéuticos, aparatos. Yo llamo al aparato método científico terapéutico. Entonces me formé en esa universidad asistiendo al estudiante de 9º y 10º semestre, que después fue mi cliente en una empresa, en un laboratorio dental ortotécnico, asesorías técnicas, ortodónticas o ortopédicas en Medellín. Y ahí lo que hacíamos era la expansión, mucho más que el cacareado correlacionamiento de los maxilares. Es decir, primero había que resolver el dismorfismo para que la disrelación se resolviera después con un aparato bimaxilar o se resolviera sola. Las arcadas pueden cohabitar en correspondencia bionívoca en la medida en que tengan el tamaño coherente. De hecho, no se expansionan los maxilares porque están estrechos o porque están en mordida cruzada. Se expansionan para buscar que esta entidad se parezca a esta, que puedan cohabitar, que puedan aplaudir. Para aplaudir se requieren dos manos, no se puede aplaudir con una sola mano. Entonces los aparatos, en esa universidad hacíamos expansiones que yo vi muchos años y sigo viendo, pero ahora es que para el mundo no. Resulta que para el mundo todavía la expansión alveolar no es posible y yo veo celebridades, escritores de libros que me dicen, no, Barberi, es que la expansión no es posible. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando? Relacionar dos aparatos, dos maxilares, elongando, estirando la musculatura y aquietándola, que es lo que hacemos con un aparato bimaxilar de la ortopedia antigua, nacida en Europa hace 125 años. Eso es lo que estamos haciendo, relacionando un par de arcadas que no se parecen en tamaño. ¿Quién está preocupado por el tamaño de esas arcadas dentales para que puedan colindar, cohabitar, verse bionívocamente? ¿Quién está preocupado por ellas? Si no es posible expansionarse, ¿cómo vamos a seguir intentándolo si no es posible si no es posible expansionarse? La expansión es una realidad. Ahora, yo le voy a explicar a usted algo muy importante que usted tiene que saber. ¿Por qué yo puedo decirle a usted que la expansión alveolar puede hacerse? Yo le voy a contar por qué puede hacerse la expansión alveolar. Y cualquier persona que le hable a usted de que él tiene un aparato que va a hacer expansión, usted tiene que preguntarse dos cosas.
Expansión esquelética, es decir, va a fracturar la cola de Milano en la sutura media palatina, va a disyuntar, va a separar, va a hacer una expansión rápida palatal. Sí, está demostrado. Se puede hacer con anclaje dental y protocolos rápidos o con lo que el marketing nos vende hoy, los implantes, los disyuntores implantos soportados. Usted lo puede hacer de cualquier manera. ¿Listo? De esa manera está demostrado que se hace, pero yo le voy a mostrar que alveolarmente, que usted puede hacer una expansión alveolar y le voy a contar por qué se puede dar la expansión alveolar. Y si a usted alguien le cuenta que él expansiona y le dice que él expansiona alveolarmente del que no disyunta, él le tiene que responder esto. Tan pronto un tornillo disyuntor se le da un palancazo de 90 grados, que representa 1/4 de milímetro, cae 1/8 de milímetro hacia el lado derecho y 1/8 de milímetro hacia el lado izquierdo, de esa presión que hace ese tornillo ante ese cuarto de vuelta del tornillo, de ese palancazo de 90 grados. ¿Y qué pasa? El paciente sigue masticando, o ahí mastica los alimentos con ese tornillo puesto que tuvo una tensión de 1/8 de milímetro en cada cuadrante. El paciente va y mastica. Y cuando mastica, aparece otra carga más importante que esa carga, que se llama la carga vertical de la oclusión dental, piezoeléctrica, es decir, vibrátil. Vibrátil es un choque de dos cristales, el esmalte dental es un cristal, y ese choque hace que ese diente esté sometido a una tensión leve que le puso el aparato en la corona clínica y una carga oclusal, una carga vertical. Esos dos entes mecánicos de presión en palatino o en lingual, porque esa misma justificación es para la mandíbula o para la maxila. Estamos hablando de expansión alveolar. Entonces ese estímulo, esa carga vectorial, vestibular, hacia vestibular, y esa carga vertical, son dos cargas. En la corona clínica que hay una transducción energética a un componente radicular. Hay una transducción. Transducción es un cambio de energía. De hecho, yo uso mucho la palabra transducción energética, es una redundancia. Una transducción es un cambio de energía de un estímulo hecho, de una carga vectorial en un punto que redunda en otra. De hecho, transducción, yo puedo decir que hay una transducción de mi voz hacia el micrófono y le está llegando a usted mediante unos parlantes. Transducción es un efecto que se da aquí y que se manifiesta en otra parte. Es decir, en el componente radicular hay un cosquilleíto que se llama transducción. Y allá, en ese citoesqueleto, en ese proceso alveolar, ese proceso alveolar está recubierto de una membrana de proteínas que se llama citoesqueleto. Cito es célula. Esa membrana de proteínas, al recibir ese cosquilleíto, esa transducción energética, se resiente, se mueve, se cosquillea. Eso no es cierto, no me acepte el término cosquillea. Entonces ese cosquilleo hace que ese citoesqueleto, que es una membrana de proteínas que están volviendo ese hueso alveolar y todos los huesos del cuerpo y todas nuestras estructuras, esa tensegridad es un concepto de la física, que quiere decir, tensegridad es como tensión integral o integridad tensional. Es algo así como la Torre Eiffel, que se sostiene en unos vientos, en unas tensiones y compresiones que se mantienen en equilibrio. Todo se mantiene en equilibrio mediante la tensegridad. El cuerpo humano, el sistema tónico postural, las cadenas musculares como tal, son cadenas musculares y es un sistema tónico postural porque está en equilibrio tensígrado. Pero no sé, ya esa es la explicación. Usted tiene que confrontar estudiar la tensegridad. Es decir, es un revestimiento de tensiones y compresiones puestos en disposición geométrico-matemática que al recibir esa transducción energética
se rehabilita, se descuadra y se recuadra el citoesqueleto, se ve la tensegridad del citoesqueleto, tiene una reacomodación geométrico-matemática. Es decir, ese hueso alveolar va a crecer. Aquí ya no estamos hablando, atento con esto, aquí no estamos hablando de que el estímulo, que la reabsorción necrótica, que el desarrollo alveolar, aquí no estamos hablando de eso. Aquí ya no estamos hablando de eso. Aquí estamos hablando de la construcción de hueso alveolar mediante un cambio de tensegridad por estímulos ultrasensibles, por estímulos supremamente lentos. Ese hueso alveolar va a crecer y va a haber una consecuente repercusión del hueso basal. Así se produce el crecimiento de los huesos maxilares, mandíbula y maxila. Maxila dentada, ¿cierto?, que son dos huesos maxilares. Así se da el tamaño de una maxila dentada. Una maxila dentada, un maxilar, dos huesos maxilares superiores. Tengo que aclararlo porque nosotros decimos dos huesos maxilares aludiendo a la mandíbula y la maxila. Dos huesos maxilares separados que crecen, la maxila dentada, el hueso maxilar que crece hacia adelante y hacia abajo, y que es el comandante del desarrollo de la trompa de los seres humanos. Le presento mis disculpas, se las seguiré presentando toda la vida. Se llama esqueleto facial. No acepto la palabra viscerocráneo o esplagnocráneo. Los dos vocablos, viscerocráneo o esplagnocráneo, evocan que eso es una entidad visceral, que es una entidad muscular. No, son 14 huesos. Ese esqueleto facial tiene 14 huesos. Se llaman los huesos de la cara y se propulsan hacia adelante, y el hueso maxilar es el comandante de ese desarrollo y tiene unos centros de propulsión, unos centros de desarrollo que usted tiene que aprender a llamar centros de propulsión. Centros de propulsión no se llaman así en la literatura clínica. Hay que echar mano de un montón de vocablos que no tenemos porque quedamos anclados en unos vocablos y nos da miedo moverlos, porque somos dogmáticos, porque creemos que no se puede tocar nada, porque somos dogmáticos. ¿Quién le dijo eso? Explíqueme quién le dijo eso. El dogmatismo es la muerte del conocimiento. La ortopedia maxilar tiene que establecerse como disciplina científica de la medicina de la boca. No existe como tal. Existen escuelas de métodos en distintos países del mundo. Escuelas que enseñan métodos. El Frankel, el Bindler, escuelas de métodos. No es ortopedia maxilar. La ortopedia maxilar es entender cómo es que la consolidación de la base craneana se estrangula, se cierra y alcanza 120 o 140 grados y propulsa la trompa hacia adelante. Por eso tengo que usar la palabra trompa. Se llama el esqueleto facial. Esto se llama el neurocráneo. Son 8 huesos, el neurocráneo, por encima de la base craneana. Pero atiéndame esto. Ese neurocráneo tiene 4 huesos que son el frontal, el occipital, el etmoides, el esfenoides, que son 4, que son la base craneana. Pero usted tiene que salirse de esa analogía académica que el condrocráneo o base craneana son el frontal, el etmoides, el esfenoides y el occipital, y tiene que decir, y ahí también hay otros 2 huesos que llaman los temporales. ¿Quién lo dijo? Barberi. No, hay que meterlo a la cárcel o hay que llevarlo a la silla eléctrica. Se atrevió a decir que la base craneana ya dice que son 6 huesos, que no son 4 como dice mi libro, sino que ya dice que son 6, que porque los temporales dice que también pertenecen a la base craneana, y él está tratando de explicar que esa base craneana se consolida, se conforma hasta los 16 años, no ha terminado de conformarse, porque tiene unas suturas craneanas que llaman sincondrosis, donde hay una sincondrosis entre el esfenoides y el occipital que se cierra a los 16 años. Es decir, la base craneana se está conformando. Y le aclaro, este hueso occipital que viene desde acá, desde el anda, este hueso occipital se está conformando y se está propulsando y se está quebrando aquí. Y en la fase intrauterina se dobló entre 90 y 100 grados. Se dobló este occipital.
y la porción basilar, se llama porción basilar del occipital, se conformó entre 90 y 100 grados. Y esa base, esa base craneana, esa porción basilar del hueso occipital, sigue creciendo y ensanchándose en mayor o menor medida, y va en una sincondrosis que ocurre una especie de distracción osteogénica hasta los 16 años, que crecen y se aproximan. Ricketts nos decía, crece 1 milímetro cada año hasta los 16 años. La sincondrosis del esfenoides y el occipital crece 1 milímetro cada año, nos decía Ricketts. Y esa base craneana va impulsándose y va haciendo que la base craneana se consolide, se cierre entre 120 y 140 grados y propulse el hueso maxilar, que es el comandante de la trompa de los seres humanos y que es la cajita, atiéndame esto, la cajita, ese maxilar, es la cajita, es el tamaño, es la plantilla, eso nos lo dijo Petrovic también, es la plantilla que le permite a la mandíbula meterse y expresar su dinámica. Es decir, ese maxilar es gran responsable, primero es el responsable de arriba de la trompa, pero la ortopedia que tenemos es mandibulista. Alguien que me diga que me están oyendo y que simplemente me están oyendo porque estoy hablando solo y me siento perfecto. Esas manitos me dicen que estamos. Entonces, esa maxilar es la plantilla donde se mete la mandíbula y expresa su dinámica. Y atento con esto, que no se lo ha dicho nadie y yo respondo por ello. Yo se lo voy a decir. El maxilar es el comandante de desarrollo de la trompa de los seres humanos, y cuando ese maxilar no crece, puede dejar atajada la mandíbula, que se llama atrapamiento mandibular, una mandíbula atrapada terapéuticamente no, una mandíbula atrapada en desarrollo, una mandíbula que se queda atrapada. Se lo voy a explicar con la clase 2 división 2. Una clase 2 división 2 no es una mandíbula distal, es un maxilar que se quedó y arropó la mandíbula, la arropó, la atajó, la adinamizó, y como la dinamizó, no puede expresarse, está adinámica, y una mandíbula dinámica no crece. La mandíbula fisiológicamente tiene la misión de entrar en esa plantilla que hablaba Petrovic, entrar y desatraparse sola mediante abrasión a los 8 años de vida, a los 6 años de vida mejor. El niño debe haberse abrasionado. Las caras oclusales de los deciduos del primero y segundo grado deben de estar en grado 0, deben de estar planos. Debe tener un ángulo funcional masticatorio en grado 0, es decir, no debe haber nada que le estorbe para que pueda moler los alimentos y pasar la mandíbula por debajo sin ninguna interferencia mecánica, que después aparecerán en la dentición permanente y que seguirán así hasta que el paciente tenga 80 años. Cuando el paciente tenga 80 años, es decir, el paciente de 6 años y el paciente de 80 años, tendrán un ángulo funcional masticatorio, que quiere decir que no hay ninguna interferencia aquí y que la mandíbula avanza hacia un lado y hacia el otro sin interferencias mecánicas, porque no hay ni siquiera caninos a esa edad, para que se exprese la dinámica de ese hombre de 80 años que tiene una musculatura que no puede masticar alimentos porque no tiene la capacidad muscular. Entonces tiene que tener esa sinergia, esa sinergia entre ambas, es decir, sin interferencias mecánicas. Y lo mismo el niño de 6 años. Así se da el desarrollo. Cuando el desarrollo no se da, hay que inducirlo. Inducir es promover. Lo que hay que promover en los maxilares es el tamaño de las arcadas dentales, el tamaño de los maxilares, donde el maxilar es el que comanda el desarrollo y es la plantilla que debo despejarle a la mandíbula. Y si de pronto me valgo de poner un parador incisal kinético o kinestésico, como el PAMED propioceptivo, si yo desatrapo la mandíbula
y la paro incisalmente, paro los bordes incisales de la mandíbula en un parador incisal cinético, en una platina de acero martensítico, es decir, más eléctrica que el otro acero, que es austenítico. En esa platina de acero la mandíbula se dinamizará, se desprogramará y se promoverá su dinámica. Además de eso, la excitación de esa platina, la excitación de los incisivos por pertenecer al mismo proceso embrionario, la excitación del incisivo inferior derecho e izquierdo, perdón, incisivo inferior derecho y el incisivo y el lateral derechos, al pertenecer a este mismo proceso embrionario, va a hacer que los posteriores crezcan, que el cuerpo mandibular crezca, que la egresión, como debe referirse a esa extrusión que usted conoce, que esa egresión o salida del cuerpo alveolar y consecuente repercusión en el hueso basal, que esta mandíbula crezca, gane dinámica y al crecer haya quien la reciba, porque arriba va a haber un aparato consiguiendo tamaño para que esa mandíbula entre y las dos, maxila con tamaño y mandíbula con dinámica, entren en mancomunidad, en sinergia masticatoria y que ante todo se dé la propulsión facial, la propulsión del esqueleto facial. ¿Qué se da? Voy a hacer una claridad aquí, voy a aclararle algo a muchos que yo sé que no está tan claro. Hay unos centros de crecimiento que narra la literatura, unos centros de desarrollo o centros de crecimiento se llaman, de los maxilares, el centro de crecimiento de la maxila y el centro de crecimiento de la mandíbula. Cuando usted como estudiante escucha eso, usted dice, ay, sí, el centro de crecimiento de la maxila, sí, el centro de crecimiento, ay, ¿cómo se consigue el tamaño de esto, el tamaño de esta cosa? No, los centros de crecimiento de estas cosas, de los maxilares, no están aquí en los maxilares. De hecho, no son centros de crecimiento o de desarrollo de los maxilares. Son centros de propulsión de los maxilares. Cuando se habla de los centros de desarrollo de los maxilares, que el del maxilar está en la articulación occipitoacloidea, es decir, encima de la primera vértebra cervical, que es el atlas, y en las cabecitas o cóndilos del hueso occipital, ahí están los centros de propulsión de esta entidad. En los centros de desarrollo, perdón, que debe llamarlos usted para que entienda centros de propulsión o centros de empujamiento o centros de no sé qué, pero no es el tamaño de esto. Los centros de desarrollo no son el desarrollo de esto, como puede entender cualquiera que sea lingüista y que le digan los centros de desarrollo de la maxila. No, son los centros de propulsión de la maxila. Los centros de desarrollo de la mandíbula, usted se imagina que está en la mandíbula. Están mal llamados centros de desarrollo o centros de crecimiento. Se deben llamar centros de propulsión. Y le aclaro, esta mandíbula se desplaza hacia adelante y crece porque estos huesos temporales que Barberi que metió en la base craneana, irresponsablemente, saltándose todos los libros existentes de ortopedia maxilar, dijo que no, que la base craneana ya dice que no tiene 4 huesos, sino que son 6, dijo Barberi. Entonces, estos temporales, estos huesos temporales, van a tener una rotación que es la que va a hacer que el hueso mandibular vaya creciendo hacia adelante. Es decir, la propulsión del hueso occipital, de la porción basilar, la apófisis basilar del hueso occipital, está propulsándose y está empujando, está en una especie de pelea con el esfenoides. Hay una especie de distracción osteogénica. Y esa distracción osteogénica, también hay una sutura de ese occipital con los huesos temporales que está haciendo que todo esto se dé. No es el esfenoides el que rota, es también los huesos temporales que pertenecen a la base, que tiene que pertenecer a la base craneana. Y tenemos que entender que es que definitivamente esa base craneana es la que propulsa el desarrollo de la trompa hacia adelante. Pero si nos quedamos anclados en lo que dice el libro, y el libro dice que son cuatro huesos, y usted repite, no, son el frontal, el etmoides, el esfenoides y el occipital, y ganó la elección, usted no está entendiendo qué es lo que yo necesito que usted entienda, cómo la base craneana es la que finalmente, la consolidación se llama condrocráneo, la base craneana se llama condrocráneo.
cómo la finalización, cómo la consolidación el cierre de la sincondrosis a sinostosis, se convierten en sinostosis, es decir, se cierran completamente. ¿Cómo es que cómo es que esa base craneana termina conformándose y empujando los maxilares? Pero nosotros todavía no nos salimos de los maxilares, no nos salimos de su majestad la pieza dental. Nosotros miramos el diente, nosotros somos dientistas. No, ¿cómo crece la trompa de los seres humanos? Se llama esqueleto facial. No me parece que deba llamarse no me parece que deba llamarse viscerocráneo ni esplanocráneo. Se llama el esqueleto facial. ¿Cómo crece? Propulsado por el condrocráneo o base craneana. Regresando a lo que estaba hablando de los centros de crecimiento, centros de desplazamiento, también comentaba la doctora Laura, o centros de propulsión. Entonces, si esos centros se ven afectados, va a evitar el crecimiento volumétrico de la cara. Entonces yo tengo que empezar a trabajar desde esa articulación occipito-atlaidea que mencionaba, pero tengo que empezarlo a trabajar desde que el niño está creciendo, ¿no? ¿Y cómo la abordo? Lo que sigue a continuación es un abrebocas de algo que podría tardarse más en explicarlo que lo que llevamos hasta el momento. Yo le voy a contar cómo abordar esto. La teoría más importante que tenemos de desarrollo del esqueleto facial de la trompa de los seres humanos la tiene Petrovic, Alexander Petrovic, en Austria. Esa teoría se llama la teoría del servosistema. Toca tangencialmente 8 pulmoncitos que tiene la cabeza. La cabeza de ustedes, la cabeza mía y la cabeza de vuestros niños tienen 8 pulmoncitos, más importante que estos, pero eso es mentira, porque estos 2 pulmoncitos grandes, si usted deja de respirar 5 minutos, se muere. Estos pulmoncitos, 8 pulmoncitos de la cabeza, que Barberi dice que son más importantes que esos 8 pulmoncitos, hay gente que no los ha usado nunca, que por ahí pasa el aire y va para los pulmones y no tiene respiración nasal, sino que respira oralmente. Entonces esos pulmoncitos se mantienen llenos de moco, les da sinusitis. Son los senos paranasales, son 8 pulmoncitos, 2 aquí en el hueso frontal, 2, entre comillas, 2 en el etmoides. El etmoides es un montón de camaritas. 2 importantes en el esfenoides, 2 cámaras, las más importantes en el esfenoides, que no están el día que el paciente nace. El día que el paciente nace hay una sutura entre el esfenoides, por dentro, la mitad del esfenoides es una sutura que se llama interesfenoidal, que se cierra el día que le dan la palmadita al niño, se consolida, se cierra, y todavía no hay senos esfenoidales. Pero se van a empezar a construir y por a los 7 años, a los 6 años van a empezar a aparecer como unas cámaras importantes. Y los senos maxilares, de los que no hablaré mucho porque de eso saben ustedes mucho más. Entonces esos pulmoncitos y los cornetes y esta entidad que es liviana, esos cornetes, todas esas cámaras, todos esos pulmoncitos que dice Barberi, son, en la medida en que sean grandes, son más livianos que en la medida en que sean chiquitos. Es decir, son también cámaras, son también matrices funcionales. Para el mundo, las matrices funcionales son los huesos que están creciendo, que son sólidos, que se expansionan. Esos son matrices funcionales, los ojos, los globos oculares, todos. Esas cámaras de aire son también matrices funcionales que ante su engrandecimiento van a ser tamaño y van a reequilibrar esta entidad. Es la trompa de los seres humanos, la cara. Estudie la palabra apostura, que no la usamos mucho. Apostura es sinónimo de garbo, gallardía, soberbia, glamour, no sé qué. La palabra apostura es cuando un hombre le saca el rostro a otro porque tiene miedo o quiere amedrantarlo.
Entonces él tiene miedo y le hace así, y le saca el rostro. Se llama apostura. Apostura es sacar. Esa, cuando aquí aquí hay unos cóndilos que llaman los cóndilos del occipital, en la articulación occipitatoidea, es donde se mece la cabeza en sentido anteroposterior. Los movimientos horizontales están en la segunda vértebra cervical, que es el axis, no el atlas. Pero esos movimientos, entonces ahí en esos cóndilos del occipital está el equilibrio del rostro. Y en la medida en que estas cámaras se alivianen, es decir, que esos senos sean más grandes, el rostro tendrá mayor apostura. Por eso digo que estudien. El maxilar se saldrá hacia adelante. Y en esa medida, cuando el maxilar se sale hacia adelante, el equilibrio, de hecho, si usted se para en este momento y lo hace, usted descubre que a pesar de que a usted le dijeron que sacara el rostro, usted de pronto lo que hizo fue tirar la nalga para adelante, sacar la barriga para adelante. Es decir, usted tiene que hacer una compensación de equilibrio. Cuando usted saca el rostro hacia adelante, tiene que hacer una compensación. Esa compensación va a equilibrar el rostro. Y entonces ahí van a aparecer las vértebras cervicales. Y yo le voy a decir, en muchos exámenes de las vértebras cervicales, en muchos análisis de las vértebras cervicales, para evaluar el equilibrio, para evaluar los problemas, las alteraciones de desarrollo, las vértebras cervicales son un signo para leer eso. Yo le pregunto, ¿usted qué cree? ¿Que son el causante o el resultante? Esa curvatura de las vértebras cervicales, ¿es la resultante o el origen de que las cámaras de aire, los pulmoncitos de la cabeza, los senos paranasales, no se hayan levantado, no se hayan equilibrado? ¿Será que las vértebras entran a ser responsables de eso? ¿O será que las vértebras son las que hicieron lo otro? ¿Son la víctima o el victimario? Preguntémoslo. Nos lo tenemos que preguntar porque yo le quiero contar. En la medida en que a un paciente se le enseña una respiración nasal, en la medida en que se enseñen ejercicios de respiración, en la medida en que al paciente se le enseña a mover los brazos, que no son los brazos, cuando se mueven los brazos lo que se mueve es todo este conjunto, el conjunto de los hombros como tal, de toda esta musculatura y de todo. Es cuando al niño se le enseña a estar en equilibrio, el rostro se va hacia adelante. Y en esa medida en que el rostro se va hacia adelante, la articulación occipitatoidea estará cambiando y el rostro estará emergiendo hacia adelante. Entonces, la orientación facial va a ser determinante. Más que medir el perfil convexo, recto o cóncavo, deberíamos aprender a leer la orientación facial. La orientación facial. ¿Cuál es la orientación facial de Barberi? La orientación facial. Aunque es posible que si Barberi fuera así, entonces alguien diría, no, es que es convexo. ¿Cuál es la clasificación que requerimos? ¿La de la orientación facial o la de cóncavo, convexo, recto? Y si es así, ¿de dónde vienen? ¿De dónde viene ese equilibrio? Básicamente, entonces, la pregunta del doctor Jassier era entonces, ¿cómo lograrlo? ¿Cómo lograrlo? Entendiendo que es que no es los maxilares como tal, sino que es la consolidación de la base craneana donde los senos paranasales participan, las 8 pulmoncitos de la cabeza participan de ese reequilibrio facial, de esa apostura facial, que es la que a la postre va a dar esa armonía y la que va a dar ese desarrollo de los maxilares. Pero nosotros todavía vamos, cuando digo nosotros, no somos nosotros los del grupo, sino el mundo, todavía vamos en que lo que hay que resolver en los maxilares, e incluso creemos que mutilarlos con tallados interproximales y atrogénicas es una metodología terapéutica que le quiero contar. Se hace más en el mundo que ortopedia maxilar. Le aclaro, los tallados selectivos, las escuelas que tenemos nos enseñaron a hacer tallados interproximales. Hay escuelas donde usted va y habla de las guías de erupción. Usted dice que las guías de erupción no son, y se busca problemas, se busca enemigos. Ok, profesor. Insuflar sería entonces una parte del tratamiento, insuflar.
Entonces nos dice aquí también la doctora Laura González, se trabaja también desde las funciones orales, movimientos musculares, la ley de crecimiento de Petrovic. Y también nos comenta la doctora Carmen López, desde la lactancia materna se coordina con la succión, respiración y deglución. Luego en los primeros dientes al masticar bilateralmente, estas son parte de las funciones orofaciales. Entonces nos da una resultante, nos comenta la doctora Carmen. Y esos brazos tienen que moverse. Eso es vital, los ejercicios. Yo me atrevería a decir que si yo tuviera no sé, un patrocinio de una ONG y lleváramos niños a hacer ejercicios, no a ponerles aparato en la boca, ejercicios de los brazos y ejercicios a caminar como soldados y a moverse y a mover los hombros y aprender a equilibrar el rostro. Esas arcadas dentales, esos maxilares, los centros de propulsión, los centros de desarrollo, el tamaño de los maxilares se desarrollaría hacia adelante. Pero nosotros seguimos todavía creyendo que es allá donde hay que irlo a buscar. ¿Será acaso que esa es la resultante? Es posible que un podólogo diga, no, es que ese origen está en los pies. Es posible que alguien diga, no, está en la pelvis. Es posible que alguien diga, no, está en las vértebras cervicales. ¿Dónde es que está ese desequilibrio? Pero el contacto cruzal y la relación oclusal y el contacto incisal son determinantes de esos centros de propulsión. Estudien el PAMED propioceptivo, que es uno de los temas que estudiaremos en México. El PAMED propioceptivo es la tecnificación, la gente lo ve a la ligera y dice, ay, el equiplan de Pedro Planas o el aparato de Cervera. No, no es lo mismo. Es la tecnificación del aparato de Cervera o el aparato de Planas. El PAMED propioceptivo es una platina de acero que hace que la mandíbula se desprograme, se nivele, se equilibre, se propulse y aterrice en un contacto incisal ideal, en un contacto 1 a 1, en un contacto incisal ideal, reequilibrando la cabeza, reequilibrando el rostro. Pertenece a esto que estamos discutiendo, la ortopedia monomaxilar inductiva, la ortopedia de este siglo. Muy bien, nos pregunta la doctora Connie Ledesma, ¿cuáles son los ejercicios de respiración que nos recomienda? Hay que trabajar mucho en ellos y me da temor decir algunas cosas acá, pero me voy a atrever a decirlas. Es posible que es posible que si nosotros jugamos con un niño a ponerle un microporo acá y a obligarlo a respirar por la nariz después de haberle aseado la nariz, no lleno de mocos, después de haberle aseado la nariz, es posible que el niño tome conciencia de que esa respiración es así, pero estarlo vigilando, estar ahí presente, eso es cuestión, eso es un jueguito que hacen los papás con el niño. No a cuál aguante más, al que se ponga morado ese gana, no es a cuál aguante más. Es un jueguito inteligente con mi hijo de enseñarle, o con los pacientes, de enseñarles que tienen que aprender a respirar por la nariz y que tenemos que taparles aquí y que él tiene que aprender a entrar ahí en la nariz y a equilibrarse. Claro, gracias. Ahí es donde yo no quiero llegar. Ahí es donde en el niño yo quisiera que esa banda que están usando los adolescentes, que están buscando, hay muchas técnicas hay un grupo de adolescentes que están buscando cómo desarrollar. Hay una que se llama Mewin, del profesor John Mew, que recientemente falleció, John Mew inglés, que hace una terapéutica que demuestra que ha funcionado en muchos adolescentes que usan 1000 cosas, 1000 herramientas, con tal de, yo pienso que es un proceso de narcisismo, de cierto narcisismo, donde ellos están buscando ser hermosos y tener una mandíbula cuadrada y no quieren para nada que lleguen al ortodoncista y que el ortodoncista piense en prescindir de piezas. Hay gente que le está huyendo al ortodoncista porque asume que el ortodoncista, después de que le pongan los brackets, le va a sacar los 4 bicúspides. Entonces hay gente que le está huyendo a eso y hay gente que, entonces John Mew, ortodoncista, ha desarrollado una técnica que se llama Mewin, o sea, Mew-Win, o sea, la conjugación del Mew, ING, Mewin, y con eso es poner la lengua en el paladar y empujarla y producir desarrollo del hueso maxilar
y hacer armonía y apostura facial. El trabajo y mucha de esa gente usó una banda. De hecho, allá hay un médico que corrió la maratón de Boston o de Nueva York y se puso esa banda para hacer toda la carrera respirando por la nariz a manera de llamar la atención. Es un médico que quería llamar la atención acerca de eso. Entonces, es cuestión, pero aquí estamos hablando de niños y por eso yo no quiero entrar en decir, sí, pongámosela al niño para dormir, porque no faltará quien se la ponga y entonces el niño se muere. No, hay que tener prudencia, es un jueguito que tengo que empezar con mi hijo y que tengo que ponerme un microporo y enseñárselo a quitar y jugar paulatinamente. Es un jueguito para enseñarle al niño que aquí hay unos huequecillos que llaman los huecos de la nariz, las ventanas de la nariz, que es por donde se respira, y no que siga. Hay gente que no sabe que es que hay gente que tiene 20 años y no sabe que es que se respira por la nariz. O sea, es cuestión de concientización también. ¿Por dónde es que se respira? Ahora, lo que tenemos que saber también es que tan pronto yo entro aire por la nariz, tan pronto yo meto aire por la nariz con la boca cerrada, se inventa, aparece, brota de la nada, aparece en un acto divino, en un acto divino, aparece un óxido nitroso dentro de los senos paranasales, óxido nitroso que alimenta mi intelecto, que alimenta mi lucidez, que alimenta el todo. Es decir, la respiración nasal tiene que existir, la respiración nasal tiene que existir y tiene que ser vital en el desarrollo de los seres humanos. Esos ejercicios vamos a tener que aprender a hacerlos, vamos a tener que aprender a respirar, vamos a tener que cómo producir óxido nitroso. De hecho, le voy a contar a manera de anécdota para que entienda la importancia del óxido nitroso. Hay países como España, por ejemplo, o Canadá, que hay una cosa que se llama una droga alucinógena que se llama el gas de la risa, que está castigada, que es óxido, lo que hay ahí es óxido nitroso. Entonces los adolescentes chupan óxido nitroso y se llama el gas de la risa. ¿Qué hace el óxido? Que está en la anestesia también. Entonces, ¿qué es el óxido nitroso? Una sustancia para excitar ese desarrollo. Y ese óxido nitroso se produce con la respiración nasal. Tenemos que llegar a eso y todavía nos falta quién va a venir a enseñarnos cómo es que vamos a aprender a respirar. Lo que dice el doctor, muy importante, pero no se puede decir, no, es que vea, esto se compra en la farmacia, porque todo aquí como que es marketing. No, ya compró las vendas, compren las vendas en la farmacia, se llaman, y póngaselas y déle una pela y póngale eso para que aprenda a respirar. No, no es así. Hay que hacer un ejercicio y hay que enseñarles a caminar como soldados y hay que enseñarles a caminar con la boca cerrada y cuando se está caminando hay que mover los hombros en la cadencia que trae el cuerpo y cuando se mueven los hombros, los brazos que están colgados de los hombros se mueven. De hecho, lo invito a que esta noche y a partir de hoy todas las noches lo haga, camine en la penumbra de su casa con las luces apagadas, camine descalzo y con ropa muy ligera que no lo apriete, no con un sostén que esté apretándolo o con unos calzoncillos que estén apretando, camine y camine de manera postiza con la cabeza levantada y camine, pero no mueva que a veces veo que el gran error es que la gente le digo, mueva los brazos y la gente va y mueve los brazos, es decir, deja el hombro quieto y mueve los brazos así. El brazo no se mueve de aquí, el brazo se mueve como resultante de un movimiento que está haciendo mi cuerpo seguramente. El brazo no hay que moverlo, el brazo lo mueven los hombros. Hago esa aclaración porque veo que la gente cree que es que hay que mover los brazos. El brazo se mueve como resultante. Haga ese ejercicio usted, vaya en su casa, de la sala a la cocina, varias veces, al final, antes de irse a la cama, aprenda a caminar como un robot derecho, levante el rostro. Eso le va a servir muy bien y si aprende a respirar y hace unos ejercicios de respiración, de pronto va a dormir mucho mejor. Gracias. Nos menciona el doctor Héctor Navarrete Oyoque, dice, saludos, excelente utilización del PAMET propioceptivo. Importante también para lograr el dinamismo mandibular, esencial para el desarrollo oclusal, cráneo cérvico mandibular y postural. El evento mío en el Hotel Mónaco es los días jueves, viernes y sábado 25, 26 y 27. Yo llegaré desde el día domingo 21 y estaré en México el día lunes, martes y miércoles. Y quiero reunirme con algunas personas en el hotel
para que hagamos un debate similar a esto. El doctor Jaciel va a estar con nosotros, para que hagamos un debate interesante acerca de qué es esto que yo estoy planteando, de que le demos como una discusión académica de verdad a este tema y veamos qué podemos hacer en México con esto y sacar desde México la ortopedia monomaxilar inductiva, que es de donde realmente se ha dado ante la ayuda de todos los profesionales de México, que me han ayudado muchísimo para resolver muchas dudas que hay frente a la ortopedia maxilar. Vamos a agradecerle su tiempo, muchas gracias. Estamos terminando con nuestra sesión del día de hoy. Son 9:38 de la noche, hora de México. Y le agradecemos mucho su tiempo, mucho su enseñanza y lo que nos deja el aprendizaje, porque cada día que lo vuelvo a escuchar me vuelve a quedar más claro, ¿no? Me emociona el hecho de pensar que no vamos por un camino clásico, sino vamos por algo nuevo que no se había trabajado antes. Le agradezco mucho y en nombre de todo nuestro grupo de ortodoncia funcional, pues le agradecemos mucho y estamos listos para recibirlo ahora en septiembre. Nos vemos acá primero Dios en México y aquí nos vemos. Nos dice la doctora Connie, dice, excelente, aprendemos cada día con emoción. Pues nos vemos en el Hotel Mónaco el día 29. Muchas gracias, vamos a terminar la grabación. Gracias por estar aquí, gracias a todos. Un fuerte abrazo